Buen día a todos. Estamos presentando esta actividad en conjunto de la revista Agrociencia Uruguay con la unidad de posgrado y educación permanente de la facultad, porque nos parece que es una oportunidad de empezar a- a tomar conciencia del tema de lo que significa el plagio en las revistas científicas y que cada vez hay más software de identificación de estas similitudes. Este, Hemos tenido algunos problemas en la propia revista que hemos recibido, y bueno, queríamos por lo menos dar una visión general de cómo identificar estas situaciones y no entrar no cometer no cometer este problema, este plagio, digamos, o estas similitudes que a veces lo hacemos inconscientemente sin conocer realmente cuál es el plagio que estamos haciendo y sobre todo cuáles son las repercusiones que eso tiene para los autores, para todos los autores de un artículo. Bueno, era un poco eso, paso ahora los comentarios, la palabra a Omar Borsani, que va un poco a dar su visión de esta Ah, actividad que nos parece que es sí, relevante. sí. Gracias, Milka. Bueno, primero agradecer al Departamento de Documentación y Biblioteca por esta iniciativa. Es como comentaba Milka, la situación, estamos viviendo en realidad una nueva realidad, como comentaba Milka, en función de todos los avances que están existiendo en relación a estos sistemas, tanto de rastreo como de textos, así como el software de construcción de textos, que bueno, que nos presentan un desafío en función de el- el- la idea de formar estudiantes en el área científica y cómo comunicar, en qué situaciones me puedo encontrar cuando comunico algo, qué es lo que puedo de alguna forma comunicar o no comunicar, y cómo puedo entonces eh, tener en cuenta esas consideraciones en relación a, lo que podemos considerar como plagio, autoplagio. Entonces, en función de esas herramientas que han ido apareciendo y la complejidad de la realidad actual, nos parecía sumamente importante que, bueno, de que hubiera una instancia, bueno, de que la gente que está más cercana, que conoce, que tiene experiencia y que sabe de esto, bueno, nos ayornara de la situación en que nos encontramos. Y bueno, y a partir de los presentes, bueno, que esto se pueda replicar hacia otros estudiantes, hacia otros directores y bueno, empezar a concientizarnos en esta nueva realidad. Nada, yo dejo a Stephanie que nos va a presentar este, toda esta información que ellos de alguna forma vienen manejando. Y esto se hace en colaboración con Agrociencia porque, bueno, Agrociencia es una herramienta fundamental para el posgrado debido a que, bueno, es una de las revistas que nuestros estudiantes, bueno, nuestros directores, usan como medio para comunicar el conocimiento que generan. Así que, bueno, también es algo importante. Me alegro que haya investigadores de INIA, veo algunos nombres conocidos, o sea que eso también me alegra que de alguna forma pueda haber integrantes de INIA que también puedan después comentar, replicar y discutir y analizar lo que se genera hoy. Así que bueno, gracias a la biblioteca, a los funcionarios del departamento de biblioteca y bueno, te dejo, Stephanie. Un momento, Stephanie, unas palabras antes que debería estar presente también el otro editor jefe de Agrociencia, Marco, da la risa, pero lamentablemente falleció su suegra el día de ayer y hoy Ah, bueno. está con una situación Ah. familiar complicada. Bien, entonces, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por haberse conectado temprano en la mañana para algunos, no tan temprano para otros.
Voy a compartir la pantalla, permítanme, que esto lo estuvimos probando hace un ratito y quiero ver que esté todo bien. Ustedes me dicen si la están viendo. Sí, se ve. No veo que se Sí. No la estoy moviendo. Ahora sí. Bien. ¿No está en presentación? Sí, está. Perfecto. Bueno, un poco lo que vamos a hacer hoy y la distribución de la charla de hoy. Ustedes habrán visto que pensamos o inicialmente planteamos que fuera una charla o un workshop de 2 horas. La idea es que tenga una primer parte de presentación de contenidos para lograr llegar a un conocimiento general o una idea compartida de lo que es el plagio, en qué situaciones estamos cometiendo plagio y también hablar un poco de esas zonas grises en las cuales se cuestiona si es plagio o no. Y luego tratar de tener un espacio de intercambio porque desde nuestro punto de vista por lo menos es lo que va a enriquecer a esta charla, ver situaciones que le han ocurrido a ustedes y entre todos tratar de resolver la mejor forma de solucionarlo si estaban realmente incumpliendo en plagio o no. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Aquellos que me conocen saben que tiendo a extenderme mucho, pero intentaré hacerlo lo más corto. Saben que tienen la herramienta del chat. En caso de que quieran hacer algún tipo de comentario, acá Nisa va a estar revisándolo, así que siéntanse libres para ir haciendo preguntas y no quedarse con las dudas. Bien, un poco como mencionaban anteriormente, esta charla surge o da origen de unas situaciones que tuvimos entre estudiantes de posgrado y agrociencia que querían publicar. Llegaron a la revista diferentes formas o diferentes productos de esas tesis y la idea es, bueno, ver un poco en respuesta a esos diversos documentos que nos han llegado, cuáles son los que pueden ser aceptados, cuáles no, cuáles pueden ser desde el punto de vista de agrociencia y cuáles también desde lo que son las políticas editoriales comunes a todas las revistas. Verán que al inicio hay toda una serie de logos, eso responde un poco también a las múltiples participaciones que generaron este workshop, la UPEP, Agrociencia, Biblioteca y bueno, las instituciones que abarcan a estos 3 grupos, por llamarlos de cierta forma. Bien, entonces un poco el temario que les llegó por correo, llegó la invitación, un poco la distribución de los temas que vamos a hablar. Se va a plantear el concepto de plagio, qué entendemos por plagio, qué es realmente el plagio y el autoplagio. ¿Sí? Yo sé que hay como una gran discusión y hay una gran controversia, si se quiere, entre lo que es autoplagio o qué se considera el autoplagio. Vamos a hablar un poco de lo que son las citas, ¿sí? El uso de las imágenes. Eso fue un poco a pedido también de, bueno, cómo podemos resolver o cómo podemos evitar este plagio. Bueno, principalmente es a través del reconocimiento de las fuentes. Se va a mencionar el software de similitud, que era un poco lo que hablaban al inicio. No lo vamos a entrar en detalle porque hay mucho software y hasta no hace poco se dio una charla sobre el que usa Facultad de Agronomía, entonces la idea sí es mencionar, ver un poco los resultados que arrojan y desde el punto de vista editorial qué ocurre con ello. Y por último cerrar con lo que son los permisos de uso de los artículos y lo que es la producción científica y derivados, ¿sí? Que es un poco esto que les mencionaba, de los trabajos que surgen de las tesis, qué trabajo podemos generar a partir de ellas y bueno, cuál es el uso que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con esto. Entonces, el concepto de plagio es algo bastante conocido, si se quiere, a nivel general. Si todos entendemos lo que es plagio, la Real Academia o el Diccionario de la Lengua lo recoge y es un poco lo que todos sabemos. Plagio es el copiar algo, ¿sí? Que no es nuestro y lo damos por propio. O sea, eso es el concepto que todos compartimos, es el copiar y no decir que lo estamos copiando y lo hacemos pasar por nosotros. Si ustedes se fijan, incluso los sinónimos que el diccionario propone son como bastante claros, ¿no? La copia, el calco, la imitación, una reproducción. Es bastante intuitivo, si se quiere, en qué implica o qué está detrás del concepto. Ahora bien, esto estamos hablando de lo que es la lengua general. En el mundo editorial, plagio es un concepto un poco más complejo, ¿sí? Y no solo abarca el copiar, veamos qué significa esto de copiar y hacernos uso o hacernos dueños del trabajo de otro.
Esto no es una definición y eso es necesario que mencionemos. COPE, que es el Comité de Ética de las Publicaciones, es un comité internacional que recoge a especialistas de diversas áreas, todos enfocados a lo que es la comunicación científica. No define explícitamente qué es el plagio, pero sí a través de su plataforma y a través de sus diversos documentos nos va dando indicios para que vayamos entendiendo por dónde ocurre el plagio. De vuelta, el plagio es un concepto bastante complejo o abarcativo de lo que nosotros, o más de lo que nosotros creíamos. Por tanto, COPE lo que habla es siempre de que el plagio incurre o ocurre en aquellas obras donde no referenciamos lo citado. ¿Sí? Nosotros hacemos uso de una fuente y no la referenciamos o no indicamos que estamos haciendo uso. COPE lo que dice también es que el plagio no solo ocurre en los artículos o no solo ocurre en lo que son los documentos escritos. Se puede cometer plagio en investigaciones, se puede cometer plagio en cuando nos candidateamos o cuando postulamos a una beca, una ayuda o un proyecto concursable. Se puede cometer plagio, obviamente, en toda producción académica. Puede ocurrir tanto en lo que es la planificación, el desarrollo o luego el escribir ese informe de investigación, y se puede dar tanto en lo electrónico o también en el formato papel, ¿sí? En lo impreso. Entonces, entendamos que plagio no es solo en los artículos científicos y plagio no solo se da en la escritura, sino que la situación de plagio puede ocurrir en diferentes estados de la producción académica o de un proyecto de investigación. Ahora bien, esta es un poco la definición que tenemos desde Agrociencia, la pueden encontrar en la política de antiplagio que tenemos en la página, y mencionan que entonces para Agrociencia se va a considerar plagio a toda esa apropiación y de vuelta el identificar que no es solo texto, estamos hablando de palabras, de ideas, de datos, imágenes o trabajos íntegros de otras personas sin que mencionemos que el origen o el productor de ese contenido no somos nosotros, ¿sí? La idea siempre que subyace a esto o que engloba, digamos, lo que es el plagio es hacer uso, ¿sí? De vuelta de estas ideas, imágenes, texto, frases, estructuras, sin mencionar que son de un tercero y que no son producción propia. Bien, este, por ejemplo, es el caso de otra revista, ¿sí? De anestesia y anestesiología, que no solo identifica diferentes tipos de plagio, de formas de cometer plagio, sino que también establece cuáles son las acciones que tiene esta revista frente a esos niveles, ¿no? Habla, bueno, de lo que es el robo intelectual, la pereza intelectual, el plagio, lo que es el inglés científico, y después el técnico o un plagio técnico que conlleva más hacia, y eso lo vamos a ver ahora en un rato, al desconocimiento muchas veces de cómo indicar que esa obra es de un tercero, ¿sí? Eso lo vamos a repetir a lo largo de este workshop, que plagio no siempre tiene una intencionalidad negativa, que no siempre es una persona que lo hace desde la malicia, que busca robar ideas. Muchas veces se comete plagio por el desconocimiento de cómo citar una fuente o el desconocimiento de que esa fuente debería de ser citada, y en ese momento incurrimos en el plagio. Esto se los muestro principalmente para que vean que generalmente todas las revistas contienen una política de plagio donde establece qué es lo que se considera, en qué momento se está incurriendo en plagio y cuáles son las repercusiones que existiría o que tiene hacia el autor en caso de cometerlo. Vean que las sanciones pueden llegar desde prohibir al autor publicar, volver a publicar en la revista, o simplemente mencionarle al autor que aquí hay una falla o hay un problema a solucionar y vuelven los documentos a los autores. Sepan también que en casos bastante más importantes, sobre todo cuando se hace copias exactas o copias muy grandes, de porcentajes muy grandes de archivos,
incluso pueden recurrir hacia las instituciones, ¿sí? Y ahí ya entramos con incluso peligrar los puestos de trabajo de algunos investigadores. Hay conocimiento de algunas revistas que lo han hecho y se sabe de algunos investigadores, no en Uruguay, pero aquí sí que han tenido que separarse del cargo por haber cometido plagio. Entonces, no alarmemos en cuanto a que no nos asustemos de lo que es plagio, pero sí tengámoslo en cuenta porque es algo grave y no solo desde el punto de vista ético, sino que también puede afectar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la posición laboral o académica, perdón, de alguna persona. Bien, y después el otro concepto, que este sí es como un poco más no tan reconocido, si se quiere, es el autoplagio o el text recycling, que es el reciclaje de textos en inglés. Habitualmente en inglés, si bien se utiliza el término autoplagio, se tiende a utilizar más el texto reciclado para bajar un poco esa connotación negativa de que tiene el autoplagio, sobre todo cuando el concepto de plagio va más atado hacia intencionalidades negativas, mientras que el uso de nuestros propios textos no busca muchas veces de vuelta esa postura o esa carga negativa, sino que muchas veces es el desconocimiento, ¿no? Es esa postura de si lo escribí yo es mío y por tanto puedo hacer lo que yo quiera con él, y el mundo editorial no lo considera tan así. Entonces, para COPE, nuevamente, recuerden que es este Comité Internacional en Ética, menciona que el text recycling, el reciclaje de texto o el autoplagio, ocurre cuando nosotros en un nuevo artículo copiamos de forma idéntica una fuente ya publicada, ¿sí? Una fuente nuestra ya publicada. Y no damos mención de que es una copia a un recurso anterior o a un recurso ya publicado. Además, COPE lo que menciona es que por lo menos uno de los autores de esta nueva fuente tuvo que haber sido autor de la fuente anterior. Entonces, en resumen, para COPE, el autoplagio es cuando estamos utilizando un texto que previamente publicamos y no mencionamos la fuente de publicación. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que independientemente de que sea nuestro texto, que sea elaboración propia, una vez que publicamos ese contenido, ya sea en un artículo científico, en una tesis, en un blog personal, eso es considerado ya una publicación, eso se separa de nosotros y por tanto siempre vamos a tener que reconocer esa fuente o ese momento de publicación, ¿sí? Recordemos esto entonces, que por más que sea elaboración propia, si eso ya fue previamente publicado, tenemos que hacer mención. Vamos a ver que puede variar las formas en las que hacemos mención, pero siempre tenemos que remitir e informar que esa información, contenido, gráfico, mapa, dato, lo que sea, ya fue previamente publicado, posiblemente incluso aceptado, diagramado y puesto a disposición, sea para el total de la población o sea para un grupo reducido de lectores. Entonces, bien, veamos algunas formas que tiene el plagio, algunas formas que se reconocen como plagio. La más habitual y la más conocida es el copiar textualmente un contenido, ¿no? Lo que comúnmente se denomina corte y pego. Yo corto un contenido, lo pego, no menciono que lo estoy copiando textualmente de una fuente y esa es la forma más habitual o más reconocida de plagio. La otra forma que es más sutil y que algunos consideran que no es detectado por sistemas de similitud, pero veamos que después vamos a ver que sí, es el parafrasear. ¿Sí? El parafrasear implica transmitir las ideas de otro con nuestras propias palabras. No copio, pego un texto, pero sí estoy dando por propias y en mis propias palabras las ideas de un tercero o las ideas que fueron publicadas en otro documento. Y por último, una de las incurrencias de plagio más comunes y que la gente no identifica
es el copiar partes de estructura de textos, que es lo que se conoce en inglés por el patch writing. Que, a ver, para definirlo mejor, todos aquellos cuando aprendemos un idioma, siempre nos indican o nos dicen de copian estructuras de otros artículos ya armadas y utilícenlas. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro primer artículo en una lengua extranjera, habitualmente lo que hacemos es ver estructuras o ver frases o expresiones en ese idioma ya publicadas y las hacemos nuestras para darle una forma más académica, si se quiere, o más completa o más pulida. Esas estructuras, ¿sí? Que a veces incluso no contienen un contenido académico, sigue siendo plagio, porque yo estoy copiando de un tercero y lo estoy haciendo como propio. Esta es una de las formas más habituales de plagio y es una de las que más saltan a los sistemas, porque si bien hay determinadas estructuras que suelen copiarse, hay veces que hay artículos que están formados por partes o extractos de otros artículos. Es lo que comúnmente en español llamamos el efecto Frankenstein, ¿no? Que es el con las partes de terceros formar un nuevo cuerpo. Bueno, ese tipo de situación también es considerada plagio en el mundo académico, o por lo menos en lo que es la comunicación científica. Una de las cuestiones también que mencionaba un poco antes es que todas las revistas, por lo menos aquellas un poco más serias o que se dignen de tal, van a tener siempre una política de plagio, van a mencionar, por ejemplo es el caso de Agrociencia, los porcentajes de similitud y también las sanciones. Yo no me voy a adentrar a los software de similitudes. Ustedes saben que, por ejemplo, la UDELAR, Facultad de Agronomía suscribe lo que es Compilation, DOI y Crossref tienen otros, que es Similarity Check, y hay múltiples software de similitud. Y el hecho de utilizar la expresión similitud no es menor. No se llaman software de antiplagio o programas de plagio, porque en realidad los software lo que detectan es similitud y no plagio. ¿Y esto por qué es? El software lo que detecta es concordancia, es decir, este texto ya apareció en esta otra fuente, este otro extracto ya apareció en esta otra fuente y así sucesivamente a lo largo del artículo. Estos programas lo que significa es tú envías el documento, hacen un barrido de lo que allí está y lo que detectan es otras fuentes que lo contienen. Sepan también que cada vez más se van perfeccionando y no solo detectan similitud carácter a carácter, sino que también detectan conceptos similares y por eso lo que es paráfrasis e incluso traducciones. Por tanto, si ustedes están escribiendo en español, no es de extrañar que encuentren alguna similitud con alguna fuente en inglés, ¿sí? Entonces, también estos programas, por ejemplo, detectan cuando nosotros citamos, que es la forma correcta de utilizar fuentes de terceros. Va a detectar que hay una cita, nosotros al leer el informe que se desarrolla luego de la corrida, digamos, lo que vamos a ver es que no, bueno, esta frase sí es real, que es una copia, pero está citada, está referenciada y por tanto este extracto no va a ser considerado de similitud, se bloquea de ese documento y los porcentajes de similitud van reduciéndose. Otra de las áreas que suele incurrir en similitud o que suele saltar en los casos de similitud son las referencias bibliográficas y no es de extrañarse que las fuentes que ustedes utilicen hayan sido utilizadas por otros o incluso por ustedes mismos, eso también se anula para el porcentaje y en algunos casos los resúmenes, ¿sí? Sobre todo cuando ustedes elaboran documentos de proyectos concursables y generalmente o en algunos casos utilizan el mismo resumen, eso también es detectado por estos software y bueno, se anula esa parte del artículo y nos vamos al contenido. Estos porcentajes pueden variar de revista en revista. Nuevamente este es el caso de Agrociencia. Nosotros consideramos que hasta un 10% de similitud el artículo es aceptado sin mayor problema.
porque entendemos también que hay determinadas formas en lo que es la comunicación científica que son comunes y por tanto hay determinadas formas también, si se quiere, de decir algunos contenidos que son las formas aceptadas y son las formas reconocidas y por tanto pueden ser repetidas de artículos en artículos. Por tanto, de un 0 a un 10 consideramos que es lo normal en lo que es la comunicación científica. De un 11 a un 20 pasa a revisión por parte de los editores. Se ven realmente, bueno, cuáles son estos elementos que se están copiando, si son frases sueltas en cuanto a estructura o son contenidos que deberían de llevar una fuente o una citación. Y luego, un porcentaje mayor a 20, el artículo es rechazado porque no es un porcentaje aceptado para nuestra revista en cuanto a similitudes. Habitualmente lo que hacemos es se le informa al autor que su artículo fue rechazado por estas razones y se le invita a reformular el artículo y volverlo a enviar a la revista. Estos porcentajes nuevamente pueden variar. Los porcentajes habitualmente para posgrado, para lo que es producción de posgrado, tienden a ser mayores, ¿sí? Por lo menos también, de vuelta, varía de institución en institución, pero tienden a ser más laxos que en los artículos científicos. Eso tienen que consultar cada uno con su escuela o su unidad de posgrado para ver qué es lo que consideran y cuáles son los porcentajes aceptados o que necesitan un chequeo doble. Vamos bien de tiempo, así que sigamos. Bien, en un tercer punto lo que vamos a hablar son de los tipos de citas, ¿sí? Nosotros estuvimos mencionando hasta ahora que el cometer plagio es utilizar las fuentes, utilizar la producción de terceros en cualquier tipo de modalidad, sin mencionar o sin atribuir que esa producción o ese contenido no es nuestro, sino que es de otra persona o que, siendo nuestro, fue publicado previamente. Una de las formas para evitar esto o para que no sea identificado como plagio es simplemente citar la fuente, ¿sí? Es simplemente mencionar que ese contenido no es de elaboración nuestra, sino que fue tomado, fue utilizado, fue adaptado, fue modificado de otro tipo de otra fuente previamente publicada. Entonces, en esto vamos a tener dos tipos de citas o dos tipos de formas de citar. Previo a esto, siempre me gusta mencionar la diferencia entre lo que es una cita y una referencia, ¿sí? Para los que somos bibliotecólogos lo tenemos muchas veces tan interiorizados que no nos damos cuenta que no todo el mundo realmente diferencia lo que es una cita a lo que es una referencia. Por tanto, discúlpenme, aquellos que ya lo sepan, lo vamos a repetir. Una cita es la marca que hacemos en el texto, en el cuerpo del texto, mencionando, ¿sí?, que allí hay un elemento tomado de una fuente externa, ¿sí? Esa cita puede tomar diferentes formas. Hay diferentes estilos de citación, hay diferentes normas de citación. Las más comunes y las que ustedes más habrán visto son la de autoraño o las numéricas, que por ejemplo es la que usa Agrociencia, ¿sí? Autoraño, conocida también como el método Harvard o las citaciones de tipo Harvard, que es los apellidos de los autores y la fecha, y las Vancouver, que es la numérica, o la citación por Vancouver, que es la numérica, que es la que se utiliza en Agrociencia. Ese elemento que nosotros consignamos en el cuerpo del texto, eso es lo que llamamos una cita, ¿sí? Lo que está indicando que ese contenido, nuevamente, no es nuestro y que nosotros no estamos haciendo uso de él. Por otro lado están las referencias o referencias bibliográficas, ¿sí? O bibliografía, que es la descripción de ese recurso que nosotros utilizamos. Y esas habitualmente se colocan al final del trabajo, ya sea un artículo o ya sea una tesis, un trabajo final de grado, una maestría, y se colocan en un listado donde se reúnen las descripciones de todas esas fuentes, que es lo que habitualmente identificamos con el autor, el año, título, pie de imprenta, y varía de acuerdo al recurso que estemos utilizando. Es real que hay algunas áreas que, por ejemplo, los ponen a pie de página, como las áreas de historia, generalmente no citan hacia el final, citan a pie de página. Eso puede variar de área de conocimiento en área.
Lo que sí tienen que recordar es que la cita siempre va en el texto y es una llamada hacia la referencia bibliográfica o bibliografía que va hacia el final y es la descripción del recurso. Entonces, bien, estas citas, ¿sí? Estos elementos que nosotros vamos a poner en el texto, tienen también dos formas de identificarse, dos formas de colocar los contenidos que utilizamos de esos recursos. Lo que son las citas textuales y lo que son las paráfrasis. Nuevamente, la cita textual es un copio-pego de la fuente original, ¿sí? O copio un párrafo, copio una oración, copio un mapa, copio una tabla, ¿sí? Incluye también las traducciones. Hay gente que considera que como no son las palabras originales o no es una copia fiel, no es considerada una cita textual. Sin embargo, la cita textual también son las traducciones. Sepan que habitualmente lo que es la producción científica, lo que son artículos científicos y sobre todo en tesis de doctorado, no se estila hacer traducciones, sino que se coloca en los idiomas originales. Si yo copio o pego, mantengo el idioma original, salvo que sea un idioma que no sea tan masivo en el país donde se produce esa tesis, o que requiera algún tipo de transliteración, es decir, que no esté utilizando el alfabeto que se utiliza en ese documento. Pero si no, en cualquiera de los casos, la traducción, la cita se mantiene en el idioma original. En aquellos casos que no, se estila o se recomienda luego de la cita mencionar que es una traducción propia, simplemente para dar cuenta o mencionarle al que va leyendo, al lector que lee nuestro artículo, que esa frase que nosotros colocamos o que esa tabla incluso que nosotros estamos colocando allí fue alterada, fue traducida por nosotros, ¿sí? Uno de los elementos que también tiene o que sirve la citación es marcar responsabilidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos utilizando el contenido de otra fuente, y además agregamos la cita, lo que estamos diciendo es que esos autores son responsables de ese contenido, ¿sí? Es un poco la justificación también de ese nuevo conocimiento, de esa información que estamos colocando. Es mencionar que ese contenido, ese dato o lo que sea que estemos copiando, tiene ese respaldo por estos autores. Y es por eso que en el caso de cuando hacemos traducciones, mencionar que es una traducción, porque también puede ser que al momento de hacer una traducción haya algo que estemos interpretando mal y que no sea realmente la idea o las palabras de ese autor, ¿sí? Para aquellos que están en la academia hace tiempo, saben que las traducciones terminológicas son bastante más complejas que las traducciones de la lengua general. Y a veces que hay matices o hay interpretaciones o hay diferentes escuelas y eso provoca que los textos en un idioma conceptualmente no sean lo mismo en otro idioma. O sea que también tenemos que tener cuidado con esto. Y por otro lado, otra de las formas que puede tomar una cita son las paráfrasis, que esto un poco lo mencionamos hace un rato, que es utilizar las ideas de un tercero y desarrollarlas con nuestras propias palabras, ¿sí? No porque sean nuestras propias palabras, eso no es necesario que lo señalemos o que indiquemos que no es nuestro, porque realmente la idea, lo que da origen a ese contenido, no es nuestro. Por tanto, con las paráfrasis también, por más que sean nuestras palabras, supongo que las haremos en el idioma del documento, también debe llevar una marca y debe llevar una cita mencionando y alertando a quien lo va leyendo que ese contenido fue tomado de una fuente externa. Bien, esto es un poco a pedido de Marco, me da pena que justo no pudiera estar hoy, que son las diferentes formas y en ejemplos que pueden tomar las citas y las paráfrasis, ¿sí? Lo que son citas textuales y los que son paráfrasis. Sepan que toda norma bibliográfica tiene sus puntuaciones y tiene sus matices y que puede variar de forma en forma. Sepan también que cada revista se acopla a una norma bibliográfica existente o propia y toda unidad de posgrado también tiene una norma bibliográfica por la cual establecen este tipo de criterios, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a elaborar un documento, lo principal o uno de los primeros pasos que yo les diría es revisen las normas para los autores
o revisen las directrices de las unidades de posgrado para ver cuáles son los aspectos formales de redacción, de citación, para que luego no les ocurra que al final del documento tengan que volver a adaptar todas estas cuestiones e ir incorporándolas a medida que las van produciendo. Entonces, las formas narrativas, un poco lo que implica es cuando la cita forma parte de la narración, ¿sí? El elemento de citación forma parte del propio desarrollo del texto. En el primer caso tenemos una cita textual donde menciona a los autores, el año, esto es un sistema autor-fecha, y marcamos entre comillas cuál es la parte, ¿sí? Cuál es el extracto que copiamos de la fuente. Quiere decir que si nosotros vamos a la obra de estos autores, vamos a encontrar palabra a palabra, carácter a carácter, esto mismo que estamos copiando nosotros, ¿sí? En el segundo caso, es una paráfrasis, esa misma idea que tomamos de los autores, la mencionamos con nuestras palabras. En ese caso no va entrecomillado, pero de todos modos sí necesitamos marcar que, la autoría de esa idea o de ese texto. Y por otro lado, tenemos la forma parentética, que también bastante intuitiva, lo que implica es una cita entre paréntesis, ¿sí? En el primer caso lo mismo, tengo una cita textual, está delimitada entre comillas, posterior pongo entre paréntesis la fuente, y en la paráfrasis lo mismo, tengo lo que estoy citando, ¿sí? Sin comillas porque son mis propias palabras, sin embargo al final nuevamente tengo la fuente. Para el caso de una citación numérica, como el caso de Vancouver, ocurre exactamente lo mismo, solo que entre paréntesis, en vez de tener el autor fecha, simplemente voy a tener el número que designa esa fuente en el listado de referencias bibliográficas. Pero en cualquiera de los casos siempre voy a determinar y siempre voy a marcar cuál es la fuente que da origen a ese documento o a ese extracto que yo estoy copiando. Bien, quiero preguntar si vamos bien. Sé que estoy yendo bastante rápida, pero es bastante rápido, pero es para tratar de dar espacio luego al intercambio. No sé si hay algún comentario en chat, ¿no? Espero no haber perdido a nadie por el camino. Cualquier cosa nos van diciendo. Bien. El uso de las imágenes es otro de los elementos en los que suele ocurrir o que suele aparecer el plagio. Yo sé que el término plagio tiene como una connotación bastante negativa, pero es un poco la situación que ocurre a veces con el uso de las imágenes. Entendamos que en este momento estamos utilizando el término imágenes en un sentido muy general. Incluye no solo lo que es la imagen propiamente dicha, lo que es una fotografía, un gráfico, cuadros, mapas, cualquier elemento no textual, ¿sí? Que nosotros estamos incorporando a el documento. Y acá hay unas cuestiones también a tener en cuenta de lo que suelen ser las prácticas en el uso de las imágenes. Vamos a dividir entonces entre lo que es una imagen propia, una imagen nuestra, ¿sí? Y lo que es una imagen tomada, una imagen de terceros. Cuando nosotros estamos utilizando una imagen propia, ¿sí? Una imagen que elaboramos nosotros, ya sea una fotografía que tomamos, un cuadro que estamos elaborando, cualquier elemento, un dibujo que estamos haciendo, y que lo estamos haciendo nosotros en cuanto me refiero al conjunto de autores, y no fue publicado previamente, ese elemento no lleva citación y no lleva fuente. ¿Por qué? Porque no existe la fuente. No hay ese documento, esa parte, esa imagen, no fue previamente publicada, por tanto, no tiene fuente. Y cuando me refiero a no tiene fuente, me refiero a que no va a haber otro documento de citación y tampoco se coloca de elaboración propia. Así que eso es uno de los errores que suele aparecer en fuente elaboración propia. Se entiende que si una imagen no tiene fuente es porque es nuestra y es porque es la primera vez que la estamos utilizando. Por tanto, no se usa la elaboración propia o fotografía tomada por mí. O sea, ese tipo de expresiones no se usa cuando es nuestra y la estamos usando por primera vez. Ahora,
Si es nuestra y ya la utilizamos en otro documento, por más que haya sido una fotografía tomada por ustedes y por más que esté dentro de la cámara de ustedes, hay que citar la fuente, porque ese recurso ya fue publicado en otro lugar, en otro artículo, en una tesis, en cualquier otro tipo de documento. En ese caso, independientemente de que sea nuestra, la vamos a tratar como de terceros, y vamos a citar la fuente, ¿sí? Vamos a marcar, vamos a ver que hay diferentes formas de mencionarlo, pero vamos a citar que ese elemento previamente está visible en otro documento. Ahora, cuando la imagen no es nuestra, ¿sí? Cuando no la elaboramos nosotros. Y acá hay dos posiciones, o mejor dicho, hay dos situaciones. La primera es cuando esa imagen está libre, ¿sí? Libre me refiero a que es de uso abierto. Eso no significa que podamos hacer cualquier cosa, ¿sí? Vamos de todos modos a tener que señalar la autoría de esa imagen, pero somos libres siempre y cuando mencionemos que eso es de terceros, podemos hacer uso de esa imagen. Eso es lo que se menciona con licencia abierta, ¿sí? Por otro lado están las imágenes que no son de licencia abierta y en esos casos se deberá de pedir autorización a autores o editores de ese recurso para hacer uso de la imagen. Muchas veces, y si ustedes se fijan en lo que es la página de derechos que suele venir del otro lado de la portada en el caso de libros o que aparece, por ejemplo, en las páginas de revistas, menciona ¿sí? Esas estructuras de se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos aquí o no se autoriza la reproducción total o parcial. En ese caso nos está estableciendo las licencias y lo que nosotros podemos hacer con esos recursos. Si me preguntan la realidad, o sea, ¿qué ocurre realmente? ¿Se pide autorización si yo necesito copiar una tabla de un libro que dice que la reproducción está prohibida? ¿Realmente se le manda una nota al autor o al editor? La realidad es que no, ¿sí? ¿Está bien? No. ¿Se hace? Tampoco. Pero sepan que lo que marca la normativa es que sí deberíamos de hacerlo. Lo que no puede faltar en ninguno de los casos es la cita, ¿sí? La cita siempre tiene que estar. Ahora, en cuanto a enviar una carta pidiendo autorización, hay hay muchas situaciones. Puede ser que no tengamos acceso, no tengamos correspondencia, no sepamos a quién escribirle. Puede ocurrir que esa persona ya falleció y después, bueno, los derechos pasan a los hijos y tal. Y es por eso que habitualmente hay algo que se denomina el fair use, que es como el uso justo, que es que cuando estamos utilizando esas imágenes para fines educativos, por ejemplo, puede evitarse hacer esa carta o esa solicitud tan formal. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando algún tipo de documento con fines educativos o fines académicos, algunas leyes, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, contempla este tipo de uso de imágenes y lo que menciona es que simplemente pongamos la fuente. Ahora bien, si nosotros estamos apropiándonos de una obra completa, ¿sí? Como por ejemplo si tomamos una obra literaria y la queremos hacer teatro, queremos hacer una película, ahí sí, lógicamente ya entra otro tipo de permisos que se tienen que solicitar más allá de simplemente mencionar qué es la fuente. Entonces, entendamos que hay ciertos matices, ¿sí? Sobre el porcentaje de uso que yo estoy haciendo de estas fuentes. Si la estoy tomando íntegro, es decir, si estoy haciendo un uso total de esa fuente, si simplemente estoy usando una parte, un extracto, una tabla, una imagen, y en base a eso, bueno, ver un poco qué licencias contiene y cómo puedo yo citar o hacer uso de eso. ¿Qué les diría yo? Siempre, ante la duda, consulten, ¿sí? Ustedes en el caso de agronomía, y sé que en el caso de INEA también, cuentan con bibliotecólogos que pueden preguntar, consultar e informarse antes de incurrir en plagio o incurrir en sanciones que no está bueno. Hay Entonces, una pregunta de ella. dime. Bueno, no sé si me escuchan a mí. Decirla más, no sé si la escuchan, pero bueno, más alto.
Silvia Pereira pregunta, en caso Sí. de utilizar una figura publicada previamente, pero la modificamos, agregando información nueva, por ejemplo, ¿cómo debemos citarla? ¿Modificada de, atendiendo siempre al tipo de licencia? Sí, ahora lo vamos a ver precisamente acá. Cuando nosotros, y me voy a adelantar para responderle primero a ella, cuando nosotros vamos a utilizar una imagen, existe si se quiere, el mismo criterio que teníamos una cita directa o una cita textual y una paráfrasis, ¿sí? Consideramos que la cita textual es el copio-pego de la imagen y por tanto ponemos la fuente y nada más. Y la paráfrasis, en cuanto a imagen, si bien estoy haciendo un paralelismo, no es así, pero bueno, para que tengamos una idea, es una adaptación de esa imagen. En ese caso sí, hay que mencionar que es una adaptación, que es una modificación. Eso va a depender también de la norma bibliográfica que utilicemos. Hay normas que ya vienen con expresiones fijas y expresiones marcadas que hay que utilizar. Hay otros que simplemente mencionan que se debe de aclarar o decir que es una adaptación o una modificación de un recurso previamente publicado. Pero sí, en cualquiera de los casos es necesario mencionarlo. Voy a poner un caso o un ejemplo que es típico, sobre todo en el área agronómica, y que usualmente proviene o viene o nos llega sin citación, que es el uso, por ejemplo, del Google Map, el Google Earth, el Street Map o cualquiera de los mapas en donde yo los utilizo como base y a partir de eso genero o hago encuadres o señalo coordenadas o marco determinados elementos. En esos casos siempre tengo que mencionar que la fuente original es o el Google Earth, el Google Map o cualquiera de los mapas electrónicos que yo esté utilizando. Porque yo estoy usando una imagen que no es mía y estoy haciéndole modificaciones sobre esa imagen. Por tanto, en las fuentes de esas imágenes siempre se tiene que poner que es una adaptación de ese mapa. En esa adaptación podemos desarrollarlo un poco más y especificar qué es lo que se está adaptando o cuál es el valor agregado que los autores le están dando a esa imagen. Así que es un poco lo que va a enriquecer el artículo. Pero en cualquiera de los casos siempre se tiene que mencionar que la fuente original era ese mapa y que nosotros estamos haciendo una modificación a ese mapa para transmitir o comunicar algún aspecto o algo que vaya en relación con lo que estamos escribiendo. Así que, en respuesta a su pregunta, sí, sí es necesario. La fórmula va a depender de la norma bibliográfica. APA, por ejemplo, te da a través de los ejemplos algunas estructuras. Vancouver, NLM, que es la norma de Vancouver, no establece ninguna estructura fija para mencionarlo, pero sí pide que en caso de utilizar imágenes, aunque sean modificaciones, siempre hay que mencionarlo, ¿sí? Otro de los elementos también es ese, cuando nosotros estamos utilizando una imagen, nunca borren o la marca de agua que tiene o la licencia que viene a veces escrita en la imagen. En algunas ocasiones se tiende a borrar porque, no sé, afea la imagen o molesta y ahí se está sacando los derechos. Eso también implica plagio porque estoy quitándole, ¿sí? La autoría, estoy quitándole los derechos de reproducción de esa imagen y los estoy ocultando. ¿Ah? Entonces, en ese caso también, marcas de agua o licencias que vengan ya presentes en el recurso tienen que mostrarse y tienen que quedar visibles. Otro de los elementos también, que un poco lo que veníamos hablando, cuando nosotros citamos estas imágenes, ¿sí? Estos cuadros, estas figuras, estos mapas, la cita va junto a la imagen, ¿sí? Generalmente se coloca a pie de imagen, mientras que la referencia va intercalada en el listado de referencias, ¿sí? O en la bibliografía. No se generan listados diferentes de recursos textuales y recursos no textuales. Va todo dentro del mismo listado. Las formas de ordenación dependerán de la referencia bibliográfica que estén usando, ya sea un orden alfabético o un orden de aparición, pero siempre la cita va junto al elemento que están utilizando y la referencia intercalada en el listado de referencias. Bueno, el hecho de modificar la imagen, un poco ya lo hemos hablado.
a pesar de que estemos modificándola, si es necesario citar. Otro elemento, por ejemplo, que se suele hacer en los artículos y en las tesis, es cuando cambiamos la forma de presentación. Por ejemplo, hay un contenido textual y lo transformamos en una tabla, o hay una tabla y lo transformamos en un gráfico. Cuando estamos cambiando el elemento de presentación, ya sea de texto a tabla, de tabla a gráfico o a la inversa incluso, eso también tiene que mencionarse, porque los datos que nosotros tomamos para generar ese nuevo producto no son nuestros, y también se tiene que mencionar que es una adaptación, que es una modificación, una nueva forma de presentar esos datos que tomamos de una fuente de terceros, ¿sí? Otro de los elementos que no podemos perder de vista es que no porque esté en Internet es libre, ¿sí? No porque lo googleemos y aparezca en los resultados de búsqueda podemos hacer lo que quieran con ellos, ¿sí? Yo les recomendaría que en el caso de uso de imágenes, si ustedes no las van a tomar de otra producción científica, la van a tomar directamente de Internet, hagan uso de bancos de imágenes, ¿sí? Incluso la búsqueda de Google por imágenes, si ustedes la filtran, van a ver que hay uno de esos filtros que son licencias o son imágenes con licencias abiertas para su uso, ¿ah? Siempre traten de utilizar estas imágenes porque saben que van a poder usarlas con una citación sin necesidad de andar pidiendo autorización. Nuevamente, no implica que no tengan que citarse y referenciarse, simplemente lo que no van a tener que es dirigirse hacia el creador o autor de ese contenido para pedirle autorización para su uso. Entonces, hay bancos de imágenes donde ustedes pueden buscar por imágenes para encontrar la que necesiten o lo que se adapte al contenido que ustedes quieran utilizar. E incluso les digo esto, en la búsqueda de Google por imágenes pueden filtrar por licencias abiertas, imágenes con licencias abiertas, y hacer uso de eso. Simplemente se cita y se referencia al final y no hay ningún problema con ese uso, digamos. Bien, vamos súper bien de tiempo. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Va a depender de la norma bibliográfica, pero habitualmente las figuras o los títulos o nota de figura saben que se colocan debajo. Los títulos, nuevamente depende de la norma bibliográfica, pero los títulos de tablas van encima, los títulos de figura van debajo. En algunos casos la citación puede ir junto al título, ¿sí? Como los dos primeros. Tenemos una citación que es de autor fecha, ¿sí? Y después tenemos una citación numérica en cada una de las de arriba, digamos. Las de abajo sí mencionan fuente o lo tienen en una línea inferior, muchas veces incluso varía la tipografía. En el primero de los casos tenemos que el extracto, la imagen o lo que sea que tomamos, está tomado de esa fuente y de esa paginación. En el último de los casos, en el cuarto caso, es una adaptación de esa imagen, ¿sí? Sepa también, y si ustedes verán, que habitualmente cuando tenemos autor-fecha podemos designar el número de página. Usualmente las citaciones numéricas no se colocan la paginación, ¿sí? Así que por eso no van a ver el 5,P8. Ese elemento de identificación generalmente va asociado con las citaciones de autor-fecha, pero no con las numéricas. Pero bueno, esto son un poco las formas en las que suelen presentarse las citaciones a estos recursos, y posteriormente en los listados de referencias va a estar la descripción del recurso de estos autores, ¿sí? En todos los casos, nuevamente yo les diría que consulten o a la revista, o que consulten a las unidades de posgrado por si establecieron criterios diferentes. Estos son los comunes, esto es lo que suele aparecer en la comunicación científica, pero quizás por algún tipo de motivo tengan alguna estructura diferente, entonces siempre es bueno saberla de antemano. Bien, y por acá terminamos, digamos, con lo que es lo formal en cuanto a qué consideramos plagio, ¿sí? Y a qué es lo que consideramos autoplagio y cómo podemos resolverlo. Entonces,
Para hacer un resumen muy breve y marcar cuáles son los puntos esenciales. Plagio, recuerden siempre que es el uso de algún elemento de terceros sin identificar esa autoría. ¿Sí? O sea, estamos en la anterior. Sí, ya está. Ya. Sí, estamos en la anterior, yo me fui a la anterior. Entonces, nuevamente eso. El plagio entonces es utilizar un producto de un tercero sin mencionar esa autoría o esa responsabilidad. ¿Sí? Existen diferentes formas de plagio y existen diferentes momentos en la producción científica y producción académica en la que podemos cometer plagio. Tanto en el pensar la idea, ¿sí? En el llevarla a cabo, como luego el escribirla o hacer un informe sobre ella, como también postularnos a proyectos concursables, becas, o sea, lo que sea que ustedes se vayan a presentar a través o utilizando ese elemento. Sepan también entonces que el autoplagio o el texto reciclado es cuando nosotros hacemos uso de producción propia que fue previamente publicada, ¿sí? Todo lo que es publicado, ya sea en canales formales, como puede ser un artículo científico, un libro o incluso una tesis, como canales informales, como puede ser un blog o cualquier tipo de red social, ¿sí? Todo lo que ya esté a disposición de terceros para ser leído es considerado publicado. ¿Tá? Una vez que eso está, siempre vamos a tener que hacer citación de la fuente, sea propia o sea de terceros. Bien, entonces, plagio, utilizar fuentes de terceros o nuestras sin identificar la fuente. Autoplagio ocurre cuando lo hacemos con nuestra propia producción. El uso de las imágenes, no porque sean imágenes no deben de ser citadas, y no porque tenga una modificación tampoco deben de ser citadas. Siempre debemos de marcar la citación y mencionar que ese documento, ese extracto o esa parte fue tomada de una fuente externa, ¿sí? Eso es un poco lo que hemos hablado hasta ahora y bueno, las formalidades de cómo hacer esa presentación y cómo hacer esas citas. Ahora un poco lo que motivó a este workshop o a esta charla, que es qué ocurre con los productos derivados de las tesis, ¿sí? Sobre todo de las tesis de doctorado. Ustedes saben, y cada vez más los programas de doctorado exigen tener determinada cantidad de artículos publicados al momento de presentar la tesis. Estos artículos suelen presentarse en anexos y estas publicaciones o artículos aceptados pueden variar en cuanto a que de acuerdo a la escuela de posgrado o a la unidad de posgrado establecen los criterios de las revistas, que sean revistas con determinados cuartiles en determinadas indizadoras o que tengan acceso abierto o cerrado o con determinados parámetros de calidad que se consideren. Entonces, esos artículos son publicados al final de las tesis. En el caso de las de maestría, de las disertaciones, estos documentos tienden a ser más bien borradores, ¿sí? No necesariamente están aceptados, aunque esto también, de vuelta, puede variar de escuela de posgrado en escuela de posgrado, pero tienden a ser borradores de artículos que se van a presentar para su publicación. Nuevamente, se colocan en los anexos. Bien, entendiendo esa situación, hay tres tipos de documentos que suelen derivarse de las tesis. Por un lado, el que aparece en primer lugar son aquellos artículos que se producen a partir de la investigación. Ustedes saben que cualquier posgrado, maestría o doctorado, me refiero a cualquier nivel de posgrado, requiere una investigación. Y la tesis lo que es un informe que detalla esa actividad, ¿sí? Las tesis son informes de actuación con determinados parámetros formales de presentación, pero no deja de ser un informe de investigación, ¿sí? De la investigación llevada a cabo en ese posgrado. Cuando nosotros realizamos esa investigación, puede decantar o tiene que finalizarse en una tesis, ¿sí? Pero también podemos generar artículos de esa misma investigación. Con esa investigación de fondo podemos generar artículos que quizás no necesariamente estén al final en un anexo, pero que sí dan cuenta de esa investigación que llevamos a cabo en el posgrado. Esos artículos pueden ser presentados a cualquier tipo de revista y van a ser aceptados. Ahora vamos a ver algunos casos.
y no hay mayor problema. Luego tenemos los artículos que aparecen en anexos de las tesis, ¿sí? Ya sea porque fueron publicados o ya sea porque son borradores o son manuscritos que pretenden luego postularse a revistas. Si ya fueron publicados, por obvias razones, no pueden volverse a publicar, ¿sí? Eso es uno de los, llamémosle, errores éticos más grandes que hay en la publicación, o en lo que es la comunicación científica, que es volver a mandar un artículo ya publicado. Si eso fue publicado, está finalizado y no deberemos o no deberíamos de postularlo a otra revista. Ahora bien, si es un borrador y ese artículo no fue postulado a cualquier revista, puede ser enviado a revistas. Ahí va a depender un poco de las políticas de la revista, ¿sí? Hay revistas que no tienen ningún problema y que dicen, sí, entendemos que es un anexo de una tesis, puede presentarse sin ningún problema a nuestra revista porque contiene el grado de originalidad necesario, no es considerado una publicación previa, por más que esa tesis esté alojada en un repositorio institucional, un repositorio académico, se entiende que es igual un documento original y puede postularse a revistas. Hay otras revistas que establecen y dicen, sí, no hay ningún problema, sin embargo, pediremos que haya un embargo editorial, es decir, que esa parte no quede visible al público durante, por ejemplo, el proceso de revisión o el proceso editorial hasta su posterior publicación, ¿sí? Eso va a variar de revista en revista y todo eso siempre va a estar en la política. Lo que no puede ocurrir, y esto lamentablemente sí ocurre, pero lo que no es considerado un documento luego publicable, es cuando generamos un artículo con partes o con extractos de la tesis, que es un poco lo que hablábamos recién de el fenómeno Frankenstein o el patchworking, que es utilizar, por ejemplo, tomo las 2 primeras líneas de introducción, las 3 primeras líneas del método, 4 o 5 líneas de los resultados y las 3 conclusiones a las que llegamos, copio, pego y eso lo presento. Eso sí no se puede hacer y eso sí no es considerado por ninguna revista un documento aceptable. Por más que ustedes identifiquen que este documento fue generado o es repercusión de una tesis o está asociado a una tesis. ¿Por qué? Porque no deja de ser un corto y pego, ¿sí? No hay una producción original y no hay un elemento, o sea, no hay una construcción, simplemente es un corto pego de otro documento. En esos casos sí no es aceptado por ninguna revista generalmente. Y estos casos tienden a saltar sobre todo en los software de similitud o los programas de similitud, porque se va a ver que esta parte y esta otra provienen de este documento que es su tesis, ¿sí? Entonces, estos 3 documentos, el artículo que elaboramos desde la investigación, los artículos que elaboramos desde los anexos, esos 2 pueden ser aceptados, el tercero no es aceptado. ¿Qué ocurre y por qué es tan controversial el tema de los artículos? Originalmente y tradicionalmente no había mayores problemas y siempre se fueron considerados los artículos de tesis o los artículos que surgen de las tesis como obras originales, se presentaban en artículos. Es recomendable mencionar que provienen de una tesis o que tienen un vínculo con una tesis, pero no llevaban ningún problema. La cuestión y el debate se empezó a generar con aquellas bases comerciales de tesis, como por ejemplo ProQuest. Hay instituciones que tienen convenios con ProQuest donde ceden o venden sus tesis, sobre todo lo que es doctorado, a bases de datos comerciales. Y por tanto se está comercializando esa producción. Al comercializarse esa producción, ya se está comercializando esos artículos, por ejemplo, que vienen en los anexos. Y es ahí donde se empezó a generar el debate y donde se empezó a generar ese, no rechazo, pero sí ese alto de, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Dónde está publicado esto? ¿Y qué vamos a hacer con este elemento que nos llega? ¿Qué es lo que suele pasar? Y ahora vamos a ver algunas.
las revistas tomaron o tuvieron que actualizar sus políticas mencionando que sí son aceptados estos documentos siempre y cuando no estén en bases comerciales, ¿sí? ProQuest o en la que sea. Haciendo esas salvedades, no va a haber ningún problema y los artículos seguirán su camino. Yo les traje algunos ejemplos para que veamos de revistas reales o editoriales reales, que vean cuáles son las políticas y entender que a estos puntos, lo que se denomina la letra chiquita, tenemos que considerarlos. Por ejemplo, esta es la política del Elsevier sobre las tesis. Ellos establecen que no lo van a considerar como una publicación anterior, que por tanto todo documento, todo artículo que surja de una tesis puede ser presentado para su publicación en cualquiera de las revistas de Elsevier. ¿Sí? Después ahí yo les dejo los enlaces, ustedes si quieren ir a más o profundizar en las políticas, pero un poco menciona eso. ¿Sí? Esto surge por una política anterior que establecía qué era lo que consideraba documentos originales y no, y por tanto elaboraron este documento haciendo hincapié a que todos los artículos que provengan de tesis no son considerados documentos anteriores. Ahora bien, acá hay como un gran paréntesis y hay que entender una cosa. Hay dos formas de hacer tesis y sobre todo tesis de doctorado. Por un lado es la forma tradicional de redacción, donde tenemos una introducción, un método, desarrollo y unas conclusiones. Y por otro, y cada vez más, se está aceptando la forma de realizar tesis por artículos, ¿sí? Eso significa que yo publico 5 artículos de mi investigación mencionando diferentes aspectos de la investigación, quizás uno desarrollados más o enfocados más hacia el método, otros más hacia los resultados, otros más hacia avances, otro más hacia la toma de la muestra o lo que sea. Obviamente no tiene que ser lo mismo. Y con esos 5 artículos se conforma una tesis, se van agregando a un documento macro, ¿sí? Y luego con una línea, obviamente, en el desarrollo de la investigación, generalmente se le agrega una introducción y se profundiza más en las conclusiones, y eso también son aceptados como tesis de doctorado. Esos artículos que previamente fueron publicados no son claramente aceptados en estas líneas o en estas políticas que estamos trabajando, ¿sí? Los artículos que estas políticas hacen mención son los que no fueron publicados previamente. Nuevamente, y me vuelvo a repetir, todo lo que está publicado fue publicado y no debe volver a presentarse para publicarse. O sea que entonces, estas políticas remiten o abordan aquellos artículos que vienen a los anexos o que surgen de las investigaciones, pero que no fueron previamente publicados. Bien, esta es la política de Taylor and Francis. Ellos mencionan que cualquier manuscrito de autor, ellos no hacen explícitamente ninguna declaración por las tesis, pero sí lo que dicen es que cualquier manuscrito que haya sido depositado en un repositorio de preprints, ¿sí? O preprints no comercial, puede ser enviado a Taylor and Francis o Routledge, que son las editoras que maneja este grupo. Ellos lo que mencionan, o a través de esto, la política es un poco más grande, pero lo que ellos están mencionando es que si los artículos que ustedes elaboran fueron publicados en una tesis y esa tesis está publicada en un repositorio no comercial, no hay ningún problema, de todos modos van a ser aceptados por este grupo editorial y puedan ser publicados. Bien, esta es la política de agrociencia, ¿sí? Acá no es que sea más larga, simplemente no la corté tanto porque hay diferentes puntos a tomar en cuenta. La política de preprint de agrociencia establece que cualquier documento que haya sido depositado en un repositorio que no sea comercial y que sea de una institución académica o de investigación puede ser sometido, puede ser enviado para publicar en agrociencia. En este sentido, se contempla toda aquella producción que esté presente tanto en Colibrí, que es el repositorio de la Universidad de la República, como en Silo o cualquiera de los repositorios que tiene la ANI. Ustedes saben, y sobre todo los que están aquí, que la ANI se ha puesto muy firme mencionando que todas
todos los artículos o toda la producción que surja de investigaciones financiadas por ANI, proyectos concursables o cualquiera sea su categoría, tienen que estar en abierto y tienen que estar disponibles. En caso de que no se pueda, ellos ponen repositorios a disposición. Si esos documentos están alojados en esos repositorios, ellos tienen de artículos, tienen de datos y tal, puede ser aceptado en Agrociencia para su publicación. Por otro lado, también establece de forma explícita, ¿sí?, que aquellos artículos que provengan, ya sea de trabajos finales de grado, disertaciones, tesis de maestría o de doctorado, pueden ser aceptados en la revista, ya sea porque surgen de la propia investigación, los dos anteriores que habíamos visto, o porque están en anexos, pueden ser aceptados en la revista para ser evaluados y, en caso de ser positiva la evaluación, posteriormente publicados. Lo único que Agrociencia recomienda para evitar ambigüedades, que durante el proceso editorial esos artículos, sobre todo los íntegros, lo que vienen en anexos, no queden visibles en repositorios. Esto simplemente es para garantizar que el doble ciego, que la revisión sea lo más imparcial posible. Si nosotros publicamos una tesis en un repositorio, claramente vamos a ver quiénes son los autores, ¿sí? Si ese resumen no aparece publicado, es verdad que hay formas de identificarlo, pero bueno, es más difícil poder llegar a la autoría de ese artículo. Por tanto, simplemente lo que recomendamos es que durante el proceso de revisión esos artículos no estén visibles o no estén disponibles para el público en general, ¿no? Pero de todas formas se aceptan las dos primeras formas de producción o de productos derivados de tesis. Bien, ahora otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta y que no es menor es el uso que podemos dar y quién se queda con los derechos. Y esto también va vinculado al plagio, ¿sí? Porque si nosotros entendemos quién se queda con los derechos de eso publicado, podemos saber después si podemos hacer uso o no, y si podemos citarlo o no, o qué forma debemos de llevar a cabo para poder hacer uso de ello. Entonces, por ejemplo, está la política del Elsevier, que ustedes saben que el Elsevier publica tanto en abierto como en cerrado. Esta es una política específica para cuando se publica en abierto. Cuando digo esto me refiero a cuando es de acceso abierto, de que ustedes no tienen que pagar para leer o para llegar a los contenidos. El Elsevier lo que dice es que, bueno, para todas aquellas publicaciones que son de acceso abierto, tienen una licencia especial en donde el autor mantiene el permiso, si se quiere, o la licencia para hacer uso de ello a fin comercial, mientras que la editorial va a ser la que contiene o la que lleve los derechos de publicación y de distribución, ¿no? Ustedes siempre sepan eso también, que los derechos morales sobre los documentos, es decir, la autoría, eso nunca se puede perder, eso siempre va a ser de ustedes, pero lo que son los derechos comerciales y de distribución, eso sí pueden pertenecer a las editoriales y dejan de ser de los autores, ¿sí? Con esto me refiero a que si, por ejemplo, la editorial tiene los derechos de publicación y de distribución, puede no autorizar que ustedes suban el artículo o la versión final, por ejemplo, a una red social académica como Academia o ResearchGate, o que lo puedan hacer o que lo suban a un repositorio incluso de sus propias instituciones, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, si ustedes están financiados por la ANI, esa producción no podría ser postulada a este tipo de revistas. Bien, y esto va asociado también a la política de reuso. Todas las revistas o la mayoría de las revistas tienen redactada una política de reuso, que es decir, ¿qué puede hacer el autor con esos documentos que está publicando, con esos artículos que está publicando, ¿sí? Esta es la política de Wiley. Ellos lo que dicen es que no tienen problema con el autoarchivo, es decir, con que ustedes, autores, suban su artículo a repositorios o a redes sociales, siempre y cuando no sea la última versión, es decir, la versión publicada. Pueden subir manuscritos o pueden subir un preprint o una versión que va luego de la aceptación, pero no puede ser, por ejemplo, la versión final,
porque quien tiene los derechos de la versión final es la editorial y son ellos los que lo pueden publicar y lo pueden dejar disponible. Tenemos otra pregunta. Pregunte. Pregunta Javier Meilán. Entonces, ¿los artículos no podrían adjuntarse a una tesis? Sí, la cuestión es, estos son políticas de editoriales. Tú podrías, me imagino que es en la anterior, ¿no? En esta. Sí. Está. Tú podrías adjuntarlo a una tesis y esa tesis estar publicada. Lo que tú no podrías... A ver, vamos a ordenarnos la idea. Tenemos una tesis que tienes el artículo en anexo y la consulta, porque a ver, me entreveré yo. La consulta es si ese artículo puede ser postulado a esta revista, por ejemplo. Entonces el artículo no podría adjuntarse a una tesis. Los artículos pueden adjuntarse, o sea, los artículos pueden estar en las tesis. Eso estamos todos de acuerdo. En este caso, esos artículos, estamos pensando en artículos que no fueron publicados. Vamos Perdón, capaz que aclaro yo la pregunta Por mía, favor. mi duda, y capaz que sirve. Supongamos que yo publiqué un artículo, ¿tá? Como parte de mi trabajo de doctorado, termino el doctorado, voy a publicar la tesis de doctorado que incluye también ese artículo. ¿Lo puedo anexar y que esa tesis con ese artículo adjunto quede en un repositorio público? Bien, no. En este caso, no, por ejemplo. Perfecto. Miento, en este caso no. Si vos publicaste, ahí está, entonces es el otro caso. Vos tenés una tesis de doctorado donde ya tenés artículos que fueron aceptados y fueron publicados en determinadas revistas y tú los anexás al final. Cuando esa tesis la vas a enviar al repositorio, vos tenés que mencionar, sobre todo si se fijan en el repositorio de Colibrí, que es el que usa Laudelar, tiene una parte cuando dice si hay alguna parte del documento que tiene que llevar embargo y cuáles son las razones. En ese caso vos tenés que decir que tal anexo, ¿sí? Porque vos vas a haber publicado más de un artículo. Yo no recuerdo, pero creo que se piden por lo menos 2. Entonces, el artículo que los derechos no te lo permite, vos vas a tener que decir que el anexo A, B, C, cualquiera sea, no puede quedar visible porque la política editorial de ese artículo te prohíbe la reproducción en repositorios. Y ese anexo no puede estar visible. Exacto. Cuando son artículos que ya fueron publicados, y eso tienen que prestar atención, cuando fueron artículos que ya fueron publicados, caso de doctorado, no caso de maestría, ya fueron publicados, revisen las políticas de reuso para ver si ese artículo puede ser colocado en un repositorio institucional. También consulten con posgrado, ahí paso la pelota para acá, que quizás se autorice, por ejemplo, no colocar la versión publicable, sino colocar el manuscrito y hacer una aclaración debajo que por políticas de la revista no se puede publicar la versión post-print, que es la publicable, y por tanto se publica una versión anterior. Eso va ajeno a mí, consulten con posgrado, veo que están llegando los mensajes, si eso se puede hacer o no. Sí, decime. Pregunta Mariela, ¿qué ocurre cuando el artículo sujeto a embargo es un capítulo de la tesis? Y por otro lado, Silvia pregunta, ¿y si no está en anexo, sino en un capítulo? Claro, estos son los casos de tesis que se elaboran a partir de que es una compilación de artículos. En esos casos ocurre lo mismo. Si ese artículo tiene una política o tiene una licencia que no permite que esté visible, ese capítulo, esa parte, no puede estar visible. Por eso hay que prestar muchísima atención antes de postularnos a las revistas, ¿qué podemos hacer después con ello? ¿Sí? Para todos esos casos, ese capítulo no puede estar visible porque están infringiendo una ley, que es, o una política que es que no pueden dejarlos visibles en repositorios. Nuevamente, ahí habría que consultar si es posible volver a una versión manuscrita en ese capítulo, siempre quedando aclarando, porque a ver, evidentemente no es la versión defendida, pero sí mencionando que por políticas por razones de licencias, ese capítulo o ese anexo no puede quedar visible o no puede quedar abierto a todo público. Entonces, en ambos casos, sí, ya sea un anexo o ya sea parte integral de la tesis,
si fueron postulados y si fueron aceptados, si fueron publicados en revistas que no autorizan la reproducción de la versión final, lamentablemente no puede quedar visible en repositorios institucionales, redes sociales, academia, ResearchGate o cualquier lugar donde ustedes lo vayan a publicar. Exacto. No sé si hay alguna pregunta más. No. ¿Quedó claro esto? Miro para acá porque tengo la pantalla acá, pero no sé si alguien quiere consultar alguna pregunta más o quiere mencionar algo más sobre esto. Si no, seguimos y No, al sí, final. Stephanie, no, yo quería decir solo que, bueno, que en esos casos, como decías tú, en el momento de la publicación, es bueno que nos consulten. Colibrí, como decías tú, acepta, o sea, tiene el formato de embargo de esa información, de esos artículos, y dependiendo del formato, si está dentro de la tesis en capítulo, si está fuera en anexo, si la tesis y los artículos son o no son de alguna forma parecidos o no parecidos, o utilizan información intercambiada, bueno, todas esas cosas, es bueno que, bueno, está Berenice también aquí, que creo que está, que también maneja toda esa parte, y bueno, en ese momento es donde ustedes tienen que consultar en la unidad de posgrado, que nosotros, de acuerdo a la situación particular, porque eso varía, como decía Stephanie, bueno, les indicamos los pasos que tienen que tengan a seguir. Pero bueno, pero es básicamente lo que dice Stephanie, o sea, Colibrí admite de alguna forma que esa tesis o ese documento esté embargado en un tiempo de acuerdo a los requerimientos de la revista. Pero eso varía de revista en revista y de tesis en tesis. Sí. Pero bueno, era solo para aclarar eso, que estamos también nosotros, que la UPEP también es como parte de esto, sobre todo, y nosotros estamos en contacto con biblioteca, así que bueno, a veces esos entuertos se generan y bueno, cada caso es particular, pero nada más. Yo, Omar, me iría a un paso anterior, incluso que es antes de llegar a esto, consulten cuando van a postularse a la revista, ¿sí? Si ustedes, antes de enviar su artículo para publicar, revisen cuáles son las políticas de esa revista para ver si posteriormente les va a generar problemas o no, ¿sí? Yo entiendo que habrá revistas que sean mucho más atractivas para publicar y que crean que punteen mejor y que habitualmente tienden a tener licencias más cerradas, pero en estos casos yo les diría, revisen y sobre todo, si son investigaciones de proyectos concursables, revisen cuáles son las políticas de reuso que esos títulos permiten, que esas revistas permiten, y en caso de dudas, consulten posgrado o consulten a la biblioteca, que se pueden asesorar y podemos ayudarlos en estas cuestiones. Es mejor cubrirse de antemano que después. Pero sí, volviendo al caso, esas partes van a tener que quedar con un embargo, va a tener que ser un embargo de esa parte por lo menos, y va a tener que ser prolongado en el tiempo, porque no es que esta política va a variar en 2 años y por tanto no va a ser un embargo de 1 año. Va a depender también de la política. Hay revistas que, por ejemplo, no es el caso de ninguna de estas que les traje acá, pero hay revistas que piden a los autores tener un embargo, por ejemplo, de 2 años, mientras la revista se dedica a todo lo que es distribución y comercialización, y una vez pasados los 2 años, libera los derechos para que los autores puedan publicar sus artículos en otros sitios. Publicar me refiero a subirlo a repositorios, no a otras revistas. Pero en este caso, por ejemplo, subirlo a Colibrí. Hay revistas que tienen eso, 2 años de embargo mientras ellos comercializan y después 2 años, 5, un tiempo establecido. Y después liberan. En esos casos, nuevamente, cuando ustedes llenen el formulario de permisos de Colibrí, establezcan, mencionen y aclaren todo lo más posible para saber qué es lo que ocurre con esa tesis. Pero sí. Bien, entonces bueno, en el caso el caso de Wiley, si ustedes mandaron un artículo y fue aceptado y fue publicado en Wiley, sepan que ese capítulo, ese anexo, no va a poder aparecer en Colibrí, siempre y cuando lo sustituyan por una versión anterior.
En el caso de agrociencia, agrociencia también mantiene los derechos económicos en realidad de los artículos. Ustedes saben que igual la Agrociencia es una revista gratuita, por tanto no tiene fines de lucro, no persigue ningún fin económico y no entra el dinero a Agrociencia por la venta de artículos, pero sí mantiene los derechos comerciales, pero de todos modos autoriza y aprueba y fomenta la publicación o la redistribución de sus artículos en redes sociales, en repositorios, siempre en el formato postprint, a diferencia de la editorial anterior, que ellos solo utilizaban las versiones previas a la publicación. Agrociencia autoriza siempre la versión publicada, que entiende que es la versión final, donde ya pasó por todos los estados de revisión, maquetación, y es la versión pulida y final y mejorada, digamos, de esos artículos. Por tanto, si ustedes publican en Agrociencia, no va a haber ningún tipo, acá parece que estoy haciendo propaganda, pero no va a haber ningún tipo de problema para que luego lo pongan en un repositorio, siempre y cuando ese lugar donde ustedes lo van a enviar no tenga fines comerciales, ¿sí? Es decir, que ustedes no saquen una ganancia a partir de esa publicación. Pero bueno, la política entonces de Agrociencia es esa. Pueden hacer uso siempre de la versión final del manuscrito. Creo que con esto terminamos. Tratamos de abarcar la mayor cantidad de casos. Nuevamente traté de correr, por si no se dieron cuenta, para por lo menos tener esta media hora en la que podamos ver casos y tratar de trabajar en conjunto aquellas dudas o aquellos puntos que quedaron como más, que no fueron tan claros, o que les quedó algún matiz o alguna pregunta por hacer. Entonces, yo voy a dejar de compartir la pantalla, así nos podemos ver las caras. Y quedo abierta a cualquier duda o cualquier caso también que quieran discutir. Hay una pregunta, no sé si querés verla vos o la leo yo. Dame 3 segundos porque abrí todo menos el chat. Bien. A ver, la pregunta De Pablo. de Pablo dice: ¿cuál es la política de Agrociencia en cuanto a presentarle un trabajo que está en un preprint? Agrociencia no tiene ningún tipo de conflicto y hay una política específica y explícita que se llama política de preprint, que la van a ver en la página dentro del conjunto de políticas editoriales, en donde acepta todos los artículos que fueron previamente depositados en repositorios de preprint, siempre y cuando estos repositorios sean repositorios académicos o de investigación y no repositorios comerciales. ¿Sí? Por tanto, si ustedes tienen un preprint que fue depositado en un repositorio, ya sea Colibrí, ya sea Silo o similares, no hay ningún problema. Se recomienda que se dé de baja momentánea el texto completo a ese repositorio, principalmente durante el periodo de revisión, para mantener esto que les decía hace un rato, lo del doble ciego y no identificar ese documento o ese contenido con esos autores, pero sí, es aceptado. Ahí Milka me dice que explique el tema de... Estoy ahí, ¿no? De inteligencia artificial con la escritura y el plagio. Bien, ¿qué ocurre? La inteligencia artificial puede ser, y eso ya vamos a hacerlo como muy rápido porque podría ser toda otra charla nueva, lo que es inteligencia artificial en comunicación científica. La inteligencia artificial puede estar en diferentes etapas del proceso, ¿sí? Puede estar tanto en la formulación incluso de las muestras y todo lo que es el desarrollo de la investigación, en la escritura del documento, y lo que nosotros recomendamos, o por lo menos desde la revista lo que se acepta, es luego en la redacción, ¿sí? En mejorar la redacción, y sobre todo cuando estamos escribiendo en un idioma que no es el nuestro. Entonces, muchas veces se utiliza la inteligencia artificial para mejorar la redacción. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Cada vez más los sistemas de similitud están reconociendo a los software de inteligencia artificial o los usos de inteligencia artificial. Entonces, en estos listados que yo les decía, o en estos informes
que el sistema arroja una vez que evalúa los artículos, marca este párrafo, se sospecha que fue elaborado a través de inteligencia artificial. Hay revistas que no lo aprueban y hay revistas que por esa razón es considerado rechazado y van hacia atrás. Hay revistas que dicen, bueno, no puede ser aceptado en la elaboración de la investigación, pero pueden hacer uso de él en la escritura del informe, en la elaboración, en el escribir el artículo. Eso de vuelta va a depender de cada una de las revistas. No hay revistas que aprueben, o por lo menos no que yo conozca, que aprueben el uso de inteligencia artificial en todos los procesos, porque lo que se pretende o lo que se busca a través de la comunicación, más allá de comunicar, es que sea original, que sea producción de ustedes. También hay una discusión que se está dando muy en paralelo, pero no quiero entrar en eso porque de verdad nos vamos mucho de tema, que es si se considera la inteligencia artificial como autora o no. Actualmente y por consenso la respuesta es no, no se considera inteligencia artificial como autores, pero sí es verdad que hay algunas revistas que empiezan a considerarlo o empiezan a ponerlo en mesa o ponerlo en debate. Lo que sí se hace y lo que se exige, diría yo, ni siquiera es una recomendación, sí es una exigencia, que en el caso de utilizar inteligencia artificial establezca dónde y cuándo se utilizó. Cuando ustedes se postulan a una revista, siempre va a haber una carta de presentación que va a variar de revista en revista, en donde ustedes declaran que no hay conflicto de intereses, quiénes podrían ser los revisores, quiénes no deberían de ser revisores y demás. Y en ese momento ustedes tienen que aclarar que se utilizó inteligencia artificial, por ejemplo, en tal punto, tal otro y tal otro, o en la redacción, o en determinar una cuestión, o no sé. Eso sí tiene que estar explícitamente detallado. No necesariamente luego se va a publicar con el artículo, pero sí es necesario advertirle a los editores y a los revisores que tuvieron una asistencia para elaborar ese documento. No sé si era eso, Milka, lo que querías que explicara, porque si no, sí que nos vamos de tema. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera comentar? Lo mismo vale, Stephanie, para las figuras, ¿no? Figuras generadas Sí, por IA. Ah, sí, normalmente. Sí, habitualmente es eso, generalmente las figuras o el texto, eso tiende a ser aceptable, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, se utilizó inteligencia artificial para mejorar la nitidez, por ejemplo, en la figura. O se utilizó inteligencia artificial para destacar determinado color que como se estaba utilizando un determinado tipo de fotografía o determinado tipo de imagen, no se veía. Lo que no se acepta, por ejemplo, es se elaboró esta imagen a partir de estos datos, ¿no? Decir, bueno, yo le tiro datos a estos programas y el sistema o la herramienta me crea una imagen. Ese caso ya no es tan aceptado, pero para lo que es mejoras de las imágenes o del texto o en audios también, a veces para, por ejemplo, si herramientas de edición de audio no elimina sonidos de ambiente, también se puede utilizar. Siempre para lo que sea para mejorar, pero no para crear. Y ahí yo creo que es donde está el límite de lo que se acepta o no, ¿no? La creación siempre tiene que ser de ustedes. Bien, no sé si... Yo corrí y al final no había preguntas. No sé si alguien quiere contar algún caso, alguna experiencia. Tenemos 20 minutos todavía. Quiere decir que fue muy clara la exposición. O nadie entendió nada. Una de las dos. Sí. Yo tenía una consulta, o sea, creo que quedó claro en la presentación, pero un poco para aclarar. En cuanto a los software de similitud y las redacciones, ¿no? Eh, me quedé pensando en una disciplina que es la taxonomía. Sí. Los artículos científicos de descripción de especies, por ejemplo, tienen una forma de detallar la metodología que es bastante estanca, Prototipo. digamos. Es bastante repetitiva, ¿no? Uno generalmente cuando uno describe un holotipo o incluso las frases, hay frases enteras que son básicamente textuales de un artículo a otro.
¿Cómo se trabaja en ese caso? Y se me ocurre que debe haber alguna otra disciplina en el que ese tipo de cosas, sobre todo en la parte, en muchos casos en material y metodologías, que muchas veces, o sea, uno generalmente utiliza la creatividad para la introducción y para la discusión y no tanto para la metodología, porque uno ya describió, usa una técnica y siempre lo describe más o menos igual. ¿Cómo se operan esos casos? Un poquito que elaboraras eso. Bien, con eso hay como determinados, hay diferentes criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, a ver, de disciplinas como tú decías, que usan las taxonomías, todo lo que es, por ejemplo, entomología, botánica, geología, incluso tienen formas diferentes, por ejemplo, de citación, ¿no? En donde se establece quién, por ejemplo, descubrió esa especie, ¿no? Ya sea animal, vegetal o lo que sea, o ese mineral o tal. Entonces, tienen elementos que son prototípicos o que son propios de cada una de las disciplinas. En ese caso, cuando uno corre por los software de similitud y elabora o se genera un informe, va apareciendo en qué extractos o en qué partes hay. Esos informes siempre tienen que estar leídos por una persona, por un ojo humano, en donde pueda decir, bueno, no, esto es una estructura normal y es la forma en la que se presentan las especies y por tanto va a aparecer en tu artículo y en los otros 30 artículos que trabajaron esa especie. Entonces es normal porque es la forma preestablecida de consignar determinada información. En ese caso, eso se marca que no es plagio, por eso la diferencia entre plagio y similitud. ¿Es similitud? Sí, es plagio, no. Lo desmarcamos y no va a contar para el porcentaje final. Por otro lado, y como que la segunda parte, partes de, hay partes de los artículos que tienden a ser más replicables, como un poco vos decías, el método, ¿no? Yo utilizo siempre el método, los métodos tienden a ser iguales, entonces los capítulos, partes o subpartes de métodos suelen tener mayor porcentaje de similitud, ¿tá? Y ahí es donde entra un poco también los criterios de cada editorial y de cada grupo, en cuanto a, yo detecto, por ejemplo, un 30% de similitud, pero son frases sueltas, o yo detecto un 30% de similitud, pero vos me estás copiando y pegando un párrafo entero, ¿sí? Entonces, en el caso de copias masivas, ¿sí? De copias que ya no es dos párrafos o dos líneas, ya estamos hablando de párrafos, ya estamos hablando de estructuras mayores, en ese caso puede pedirse, por ejemplo, que se reformule, ¿sí? Porque se entiende que ya es un volumen más importante de similitud. Ahora, si son frases sueltas, hay que ver un poco si es eso de que son frases sueltas para mejorar el idioma, en esto de que estoy escribiendo una lengua extranjera, o esas frases contienen o tienen contenido, ¿sí? Hay que evaluar cada una eh, de esas similitudes y es por eso que, por ejemplo, en el caso de agrociencia, cuando se detecta un porcentaje importante, se manda a los editores, porque son, o se entiende que son personas especialistas en el área y que pueden discernir si realmente estamos haciendo plagio en cuanto a me estoy apropiando de las ideas de otra persona, o es una similitud porque son las formas que tenemos de comunicar, ¿no? O las estructuras que son las propias para nuestra área. Tanto Anisa como yo no venimos del área de la agronomía y por eso que hay algunas cuestiones que se nos pueden escapar y es por eso que se recurre a los autores y se evalúa caso a caso y párrafo a párrafo qué ocurre. En esos casos, cuando se detecta que no es lo ideal, simplemente vuelve a los autores, y es una de las prácticas comunes que se suele hacer en las revistas, vuelve a los autores para que se reformule las razones de las cuales o por las cuales se están pidiendo esos cambios. Ahí el autor tiene la potestad de decir, bien, lo modifico, te lo mando, decir no lo consideramos de esta forma por X, X y X motivo, va a salir así si se acepta bien y si no, decido publicarlo en otra revista. Los autores también tienen decisión de su propio artículo, ¿verdad? Pero siempre con las herramientas y con la información en la mesa. No sé si ahí respondí un poco tu pregunta. Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias además por la presentación que estuvo muy buena. Me alegro que sirviera.
Creo que tenemos una pregunta por no sé dónde. No, en el chat agradeciendo. Bien, Yo te consulté algo con vos. muy bien, que se tengan. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. En caso de dudas, siempre menciono lo mismo, sepan que tienen lugares a los cuales pueden dirigirse. La biblioteca siempre es quien suele reunir este tipo de cuestiones. En cuanto a lo que es posgrado, también lo relacionado especialmente con ellos y con lo que es la política de posgrado, me pueden escribir a mí. Si alguien tiene algún tipo de duda sobre cuáles son los informes o cómo se leen estos informes de Compilatio, hace poco ya hubo una charla de biblioteca sobre Compilatio, pero podemos pensar en generar una nueva o tener una específica sobre eso. ¿Sí? Yo no quise mostrar un documento porque iba a insumir mucho tiempo que pensé que no íbamos a tener, pero si alguien siente o quiere o necesita desarrollar en ese punto, es cuestión de mandar un correo, avisarnos y podemos plantear o planear algo sobre eso. Este, Stephanie, ¿no se podrá mostrar un ejemplo? Yo no sé si ahora, sí, porque Por lo menos para que se vea bien cómo es que sale la. sí, ¿sabés cuál es el problema, Milka, en realidad de mostrarlo ahora? Que para mostrar un caso tendríamos que anonimizarlo. Entonces, eso ya va a llevarnos un tiempo, sacar, anonimizar el artículo, pasarlo por Compilatio y mostrárselo y nos vamos a comer los 15 minutos que nos quedan. Por eso yo digo, si alguien tiene y si quiere y tiene interés, podemos ya de antemano preparar un documento para que ustedes lo puedan, para correrlo en Compilatio y que ustedes lo puedan ver y ver cómo se resulta. Los que son editores de Agrociencia ya los habrán visto porque Nisa se los comparte, pero para los que no son, si tienen interés, podemos planearlo un ratito de nada, pero es eso, necesitamos anonimizar el artículo, es decir, sacar las autorías y tal, porque, bueno, y correrlo en el compilato y tal, y 15 minutos sí que no nos da. Lo siento, Milka, pero nos vamos mucho. Pero de Hola, vuelta, Stephanie. Sí, estamos no, abiertos a... igual, yo, no, Andrés, estabas. Sí, no, yo estaba tratando de levantar la manito, pero no pude ver dónde. Así que entonces voy a aprovechar a hacer una consulta. Bueno, gracias, Stephanie. Creo que es un comentario y una pregunta. En relación a lo de los software para plagios, y creo que continuando un poco algunas consultas. Otro ejemplo de algo que nos puede ocurrir es que en ciertos tramos de un artículo, por ejemplo en la introducción, uno tiene que poner un poquito al lector en los conceptos generales y ponerlo, digamos, en el estado del arte de la cosa. Y realmente, luego de haber leído tantas veces o distintos materiales y fuentes, uno se queda con la mejor manera de explicar un concepto, ¿no? Y entonces sobre eso ya no da ganas de ser muy creativo para estropearlo. Entonces ahí como que uno necesariamente ocurre en usar las mismas palabras. Así que no sé qué es lo que se pide ahí en torno a eso. Pero engancho luego una consultita mucho más puntual, que es con una tesis puntual que ahora está entregando mi estudiante. Y entonces en el formulario que pide Colibri, yo le estoy pidiendo a ella, a la estudiante, que solicite un embargo sobre la tesis para no conspirar contra bueno, el proceso de revisión en algún artículo, que nosotros ahora sabemos que va a ser agrociencia, por lo menos lo tenemos definido así, pero bueno, son cosas que pueden ir mutando en el tiempo. Entonces creo que lo más sabio es pedir ese embargo y supongo, le dije 18 meses, pero capaz que tiene que ser más, no sé. Bien, voy respondiendo a las dos. La primera te entiendo totalmente, porque uno cuando encuentra esa forma de presentar un conocimiento, un dato, y que estamos contentos con eso, tendemos a duplicarlo y sobre todo cuando estamos trabajando dentro de la misma línea de investigación, que siempre, más o menos,
hay determinados conceptos que vamos a manejar y que van a estar presentes siempre. Lo que se debe de hacer y el correcto uso es citarlo. Claro. Yo lo que te diría es, hace una que te sientas cómodo y siempre citar la misma. En Perfecto. ese caso es como una autocita o, bueno, reformularlo, pero no puede haber una idea que esté copiada textualmente o palabra a palabra de otro documento, por más que sea tuyo, sin que lleve una cita. Perfecto. Si está En con la ese cita, está caso, bien. Sí, sí, perfecto. lo siento, pero yo sé que no es lo más cómodo y queda raro, sobre todo en la introducción y lo primero que se aparezca es una cita, pero en cierto modo, si se quiere, también lo que le estás mencionando, le estás transmitiendo al autor es que se viene trabajando en una línea ya consolidada, Mm, ¿no? Y que ya hay un conocimiento registrado bajo esos nombres. mm, Entonces, en cierto modo, yo sé que queda raro, pero en cierto modo también es reconocer el trabajo previo y las líneas de investigaciones que uno sí. lleva desarrollando. En cuanto a lo segundo, yo creo que 18 meses estamos muy bien y más que sobrados. Yo Ujú. incluso te diría capaz que un poco menos, pero si querés unos 18 meses para estar tranquilos, no hay problema. Nosotros lo que pedimos el embargo es durante el proceso de revisión. ¿Tá? Una vez que el artículo esté aceptado, luego va a pasar por etapas que son más formales en lo que es revisión bibliográfica, que es cuando entro yo, revisión de estilo, si va a llevar o no una traducción, no sé en qué idioma va a venir, y luego una maquetación. En ese periodo, quizá no tanto, pero sí en el periodo de revisión, principalmente para cuidar las formas, ¿sí? Claro. Pero si ustedes quieren unos 18 meses, está bien. Yo creo que si los autores responden rápido, incluso mucho menos. Ujú. Bien, Así que bien, genial. Gracias. por favor. Igual que sepan que esto varía de artículo en artículo, Mm. pero en general vamos bien. Unos 18 meses es sobrado. Bien, me parece mentira que cumplí con los tiempos. Debe ser la primera vez en mi vida que lo hago. No sé si alguien quiere preguntar un poquito más o algo más. Bien, quedó mi correo en caso de que me quieran hacer preguntas directamente a mí. Y si no, nuevamente, ya saben, biblioteca y la UPEP, o agrociencia también, de acuerdo a qué tipo de consulta quieran hacer, estamos siempre a disposición. Creo que cubrimos todo y van con la Bueno, cabeza complicada. Pero bueno. Bien, muchas, entonces eso. Muchas gracias a todos por no, haber gracias a ti. participado. Gracias. Y bueno, y como esto es Muchas muy gracias, dinámico, Stephanie. probablemente nos tengamos que juntar otra vez. Esto Ajá. cambia todo el tiempo, así que cuando haya novedades, cosas nuevas, probablemente haya que otra vez ayornarnos de muchas cosas. Así que bueno, gracias, Stephanie. Por favor, a las órdenes. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias a todos, ¿eh?